bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Manuela y el día de hoy les voy a hablar sobre Beastars. Les voy a dar una reseña mucho más detallada y un poco más larga, así que espero que la disfruten. ¡Empecemos! Historia. Básicamente la historia de Beastars nos habla de esta sociedad de animales antropomorfos, la cual está compuesta por carnívoros y herbívoros, y en donde los carnívoros todavía tienen este deseo o instinto de comer carne, por lo cual los herbívoros son como el punto débil en esta sociedad, por así decirlo, y vemos pues cómo llevan su vida diaria dentro de esta sociedad. Nos muestran un poco de su vida en la escuela, de su vida afuera de la escuela y las cosas que ocurren en la parte oscura o en la parte que nadie ve de esta sociedad, etcétera. Y pues la historia se desenvuelve alrededor del protagonista, el cual es un lobo gris llamado Legoshi. Y básicamente nosotros vamos evolucionando con Legoshi a medida que la historia va ocurriendo. Es decir, es el protagonista el que nos guía a través de toda la historia y es una de estas historias donde empezamos desde un punto cero, es decir, el protagonista realmente no es básicamente nada al inicio, solo sabemos que es un estudiante de esta escuela y ya, que básicamente es una escuela mixta, por así decirlo, entre herbívoros y carnívoros, lo cual no es muy común dentro de esta sociedad. Este hecho de que la historia empiece con un personaje, digamos, en punto cero y casi no tengamos pistas de hacia dónde va o en qué realmente va a irse convirtiendo este personaje, hace que la historia se vuelva bastante impredecible y sorpresiva y que uno tenga como este pequeño viaje en una montaña rusa mientras está viendo el anime y mientras está leyendo el manga, cosa que lo hace realmente excelente. Es una buena forma de meter este estilo de impredecible dentro de una historia y me encanta la forma en que lo maneja. Es sumamente interesante, lo hace súper divertido y súper sorpresivo. Por otro lado, el hecho de que esté tan enfocado en un personaje, desde mi punto de vista, a veces hace que me hace a mí querer más detalles en las historias individuales de otros personajes o digamos para el punto del manga en el que estamos ahorita, me hubiera gustado ver un poco más sobre los personajes que se quedaron en la escuela después de que Luis y Legoshi ya salieron de ella, pero en lo general simplemente me encanta la historia, que a la vez es esta historia de este estilo psicológico y como dramático, pero también tiene mucho de comedia y un humor un poco oscuro, pero todos estos elementos la hacen sumamente entretenida y es muy profunda por el hecho de que tiene muchos símiles y metáforas los cuales se aplican a nuestra sociedad humana. Entonces, realmente creo que es una excelente forma de cómo mostrar nuestra realidad a través de esta sociedad de animales antropomorfos, un estilo único de mostrarla. El hecho de que el protagonista tenga esta actitud como inocente y de que vaya descubriéndose a sí mismo y descubriendo cómo funciona la sociedad, me parece un punto excelente porque uno como público, como lector, como audiencia, también va descubriendo la sociedad junto con él y la va viendo incluso desde otros puntos de vista. Personajes. Ya que estamos hablando de esta sociedad de animales antropomorfos, realmente tiene una gran variedad de personajes, además de que todos son súper diferentes unos de otros, y desde luego tenemos a nuestro dúo dinámico principal, que es Legoshi y Luis, que como ya había dicho, Legoshi es un lobo gris y Luis es un venado rojo. Así que podemos ver sus dos conflictos, uno que es carnívoro pero que realmente no quiere utilizar esa fuerza ya que no quiere lastimar a nadie y
digamos que a los carnívoros también se les rechaza un poco dentro de la sociedad o se les teme aunque no hayan hecho nada solo por el hecho de ser carnívoros. Y por otro lado tenemos el personaje de Louis, que es alguien que quisiera tener esa fuerza, que quiere ser tan fuerte como un carnívoro y que todo el tiempo está intentando probar ser mejor, pues aunque haya cosas que quiera lograr hacer, siempre está peleando consigo mismo. Entonces tenemos como esta dualidad, pero a la vez es lo que hace que se complementen el uno al otro y que formen este maravilloso equipo que se va desarrollando cada vez más durante toda la historia. Fuera de estos dos personajes, sí tengo que decir que me hubiera gustado que se desarrollara un poco más la historia de otros personajes, pero eso es un estilo que a veces me gusta ver en ciertas historias. En este caso me hubiera gustado ver más el personaje femenino, en este caso sería Haru y Yuno. En el caso de Haru sí lo desarrollaron muy bien en el primer arco y siempre está allí como siendo esta razón de ser de Legoshi, entonces pues todo bien, sí hubo un desarrollo de personaje por ese lado. Mi mayor punto a tocar en este caso de los personajes sería el personaje de Yuno, ya que, bueno, además de que es mi personaje femenino preferido, también siento que es un personaje que entró a la historia de una forma muy fuerte. En el primer arco tiene una gran presencia, la cual, igual que el personaje de Haru, se va desvaneciendo, pero se va desvaneciendo todavía más. Es decir, casi no vemos a este personaje en el resto de la historia, excepto que cada vez que aparece algo impactante ocurre, como sus sentimientos hacia Louis que aparecen después en el manga, o como lo que ella piensa de esta sociedad, o cómo ella pretende enfrentar estos sentimientos que siente por Louis y seguir avanzando en todos sus objetivos que había declarado en el primer arco de la historia. Pero no tenemos como mucho más trasfondo de este personaje, cosa que me hubiera encantado que apareciera. E igual no sé si va a aparecer más adelante. Por cómo va la historia diría que no, pero como ya dije en el punto anterior, ya que esta historia es tan impredecible, no podría decir que no va a aparecer del todo. Y sí, como también creo que mencioné en el punto anterior, me hubiera gustado ver un poquito más en general de la vida de los personajes que se queda atrás en la escuela. Y creo que también me hubiera gustado ver un poquito más del personaje de Goji, el panda, porque lo mismo, tiene como una presencia muy muy fuerte en los primeros arcos de la historia, pero para donde estamos ahorita, después de haber leído el capítulo 156, que al final aparece Goji otra vez, creí que lo iba a ver de nuevo, como metiéndose un poquito más en la historia de nuevo, pero no pasó. Entonces creo que me dejó como que tenía ganas de verlo actuar un poco más. Pero en fin, esto ya es una cuestión como muy personal. En general, creo que el desarrollo de los personajes fue excelente. Precisamente por la variedad de personajes que hay, y creo que también es normal que cuando a uno le encante tanto una historia pues quiera ver mucho más detalle de ella y de muchos de los personajes, pero en general los personajes me parecen geniales. Dibujo, en esto me refiero un poco más a lo que es el manga. El dibujo de la mangaka, en este caso Haru, que es la artista de este manga, es simplemente espectacular. Creo que una de las cosas que más disfruto en toda esta historia es ver los dibujos de la artista. Realmente me fascinan. Y una de las cosas que más me gusta creo que es lo que podemos ver con muchos de los artistas de manga, y es el hecho de cómo el dibujo va evolucionando mientras más van avanzando en la historia. Si ustedes agarran los primeros capítulos de Beastars y los comparan con los últimos que han salido, pueden ver perfectamente cómo los dibujos han ido cambiando de un estilo un poco más realista, donde los personajes tienen pues facciones más reales, más semejantes a su forma animal, mientras que en los últimos dibujos que ha hecho Paru, sobre todo a partir de los dibujos creo que como del capítulo 60 o por ahí en adelante, un poquito más atrás en realidad, pero en fin, el punto es que los dibujos se van viendo muchísimo más animados, los ojos se vuelven más grandes y las líneas se vuelven mucho más firmes, mucho más directas, mucho más fuertes.
Entonces esa evolución siempre me ha parecido muy agradable de ver. Además de que los covers, es decir, las portadas principales de cada volumen me encantan. Siempre estoy esperando a que salga una nueva. La técnica de acuarela, como la utiliza, siento que la maneja demasiado bien. Además de que da esa sensación de que ella también lo disfruta. Si la sigues en su Twitter, te podrás dar cuenta de que ella también postea mucho sobre los dibujos que hace, sobre todo los de acuarela, antes de que salga la versión en digital. Y eso es una de las partes que más me gusta, poder ver como su dibujo en papel antes de verlo en digital. Se ve exactamente igual. Es realmente muy, muy, muy agradable de verlo. Y es una de las cosas que definitivamente más amo de este manga. No puedo decir cuántas imágenes tengo guardadas de esta historia de Beastars. Animación. El anime por ahora lleva 12 capítulos, ya sabemos que creo que para el 2021 viene una segunda temporada. Esos primeros 12 capítulos se basan en el arco de la escuela, empieza con el asesinato de un herbívoro y pues todos los animales empiezan con esta gran tensión entre los herbívoros y los carnívoros y quién fue el delincuente, pero realmente el primer arco no se trata de encontrar al delincuente, se trata más del personaje principal, que es Legoshi, y de cómo sus instintos de carnívoro despiertan al encontrarse con esta conejita llamada Haru y enamorarse de ella. Entonces, básicamente de esto es lo que trata el primer arco, y el anime en general creo que logra expresar muy bien todo este primer arco. En cuanto a la animación, que es este estilo de CGI, realmente me encantó. No sabía que la iban a hacer de esa forma, pero ya una vez habiendo visto el anime, tengo que decir que me encantó. Ya la había visto utilizada en Hoseki no Kuni y realmente también me gustó muchísimo. Ya me había encantado para ese entonces, y ahora que lo volvieron a hacer con Beastars, me sigue gustando montones. Realmente creo que lograron hacer los movimientos de los personajes sumamente fluidos desde mi punto de vista. Creo que la animación quedó perfecta. El único punto que puedo decir donde creo que la animación fue un poco como más tiesa, por así decirlo, fue en la pelea inicial apenas Legoshi invade la guarida de los Shishigumi. Allí apenas empieza a pelear contra los primeros leones, creo que estuvo un poquito como lentos los movimientos, pero por otro lado, no sé si esta fue realmente la intención, pero creo que el hecho de que haya quedado así, de alguna forma dio también como esta visión un poco más realista de que lo que tenemos no es el típico personaje héroe de un shonen, al menos no todavía, sino que más bien es este personaje de 17 años que es demasiado bueno y lindo e inocente y que realmente no ha peleado para este entonces, excepto una pequeña pelea con Luis antes de que todo esto empezara, y eso es todo. Entonces creo que por ese lado igual les quedó bien. Y en cuanto a las escenas y cómo manejaron toda la historia del primer arco, todo estuvo bien. Creo que lo único que puedo decir es que me hubiera encantado ver la escena cuando aparecen Luis y Bill después de que le rasguñó un poquito y Luis lo apunta con una pistola. Es porque podemos ver un poco más de que Luis ya maneja como este tipo de armas y de que realmente está mucho más consciente de lo que uno espera, de todo lo que él se tiene que defender en esta sociedad si realmente quiere intentar avanzar más o subir más en posición respecto a los carnívoros. Entonces, creo que da como un buen punto y realmente ayuda como a entender muchísimo más el personaje de Luis, sobre todo como una introducción previa a lo que vemos al final del anime cuando Luis llega a la guarida de los Shishigumi. Pero en general creo que lograron un excelente trabajo. A decir verdad, creo que el único detalle de todo el anime que creo que
realmente no me gustó. Fue esta escena donde Legoshi estalla como el montón de pinturas contra su cachete o contra su hocico, porque hay demasiada diferencia entre el anime y el manga y no es el hecho de comparar por comparar, sino es más el efecto que tiene la escena para alguien que la está viendo. Y en el manga tenemos una escena que refleja algo un poco más oscuro, incluso parece tener doble sentido, porque siempre estamos jugando con este doble sentido entre ser un carnívoro agresivo y si Legoshi quiere atacar a Haru y comérsela o si realmente está pensando en ella solo de una forma romántica. Entonces, ya que se nos presenta este conflicto, al ver esta escena en el manga, crea o hace mucho más énfasis entre estas dos cosas, se ve de una forma un poco más oscura, la atmósfera en sí es más oscura y yo sé que está en blanco y negro, pero el hecho de que toda la parte de la pintura esté en tinta oscura, pues da la impresión de que es oscura. ¿Qué ocurre? Que a la hora de ver el anime, en esta escena lo que hace es que aparecen estos colores pasteles que no van como con lo que el personaje está diciendo, como que está diciendo algo que es un poco más oscuro, pero todo está muy luminoso y pastelito y los colores brillantes y neón, entonces como que le quita un poco este sentido oscuro que siento que le habían querido dar en el manga. Además de eso, parece más una plasticina o una goma que se ha pegado en el hocico, pero no da la impresión de ser pintura. Y pues esa es como mi única crítica, es que creo que es uno de los dibujos que más me gustó en el manga y cuando la vi de esta forma representada en el anime, realmente me di cuenta que no daba el mismo efecto, no crea la misma sensación. Pasa de ser un efecto impactante y cool a ser algo como muy X, como que fluye mucho dentro de la historia, no me parece que sobresalga. Entonces, ese creo que sería el único fallo que le daría a la animación. Sin embargo, como ya dije anteriormente, me parece que hicieron un estupendo trabajo y me muero por ver la animación en la segunda temporada. Y como último punto vamos a hablar de música. No puedo explicar lo mucho que me encanta la música de este anime. No sé si es una de las cosas que más me encanta, pero es que es perfecta. Adoré el opening, adoré cómo lo hicieron, cómo lo trabajaron, no solo visualmente, pero realmente la música del opening Wild Side por Ali es que me encanta. Me encanta y no solamente como gusto personal, sino por el hecho de que tanto el opening como toda la música, sobre todo instrumental que vamos escuchando a través del anime, va demasiado en conjunto con el anime, es decir, lo complementan demasiado bien. Es una música que se aleja un poco del estilo de J-pop o de este estilo japonés que solemos escuchar en los animes, que también me encanta desde luego, pero en este caso para Beastars tenemos una sociedad que no parece ser totalmente moderna. Apenas están empezando a salir cosas parecidas a Facebook o Instagram y tenemos este estilo clásico vintage donde en la escuela se utilizan tirantes o las chicas usan faldas largas mucho más largas por debajo de las rodillas. Entonces no tenemos como este estilo tan moderno que podemos ver en otros animes o tan moderno como nuestra sociedad, sino que es un poquito más vintage, un poquito más clásico y realmente el estilo de música siento que lo acompaña demasiado bien. Además de eso, todo este primer arco se basa en el club de teatro y el estilo de música, que de hecho es un género gitano de acuerdo al compositor, va muy bien con el teatro en sí, es muy teatral, muy como de puesto en escena, los instrumentos, todo este estilo de como jazz es simplemente magnífico. Si quieren pueden buscarse el playlist ya sea por YouTube o por Spotify. A mí me encanta, lo he escuchado simplemente por escucharlo y es genial, o sea, es maravilloso.
De la música no tengo ningún detalle que no me haya gustado, tanto el opening como el ending me encantan. De hecho, la animación del ending también me encanta, la composición que tiene me parece hermosa, cómo aparece el personaje de Legoshi, después viene Luis y se va. La composición del ending también me pareció super nice. Y creo que eso es todo lo que tengo para decir respecto a la música en realidad. Y con esto terminaría mis 5 puntos de reseña de Beastars. Espero que les haya gustado demasiado este video. Si ese fue el caso, por favor dale like, suscríbete a mi canal y toca la campanita para recibir notificaciones con cada nuevo video que postee. Desde luego, también déjame un comentario y hazme saber si estás de acuerdo, si te gustó esta reseña y qué pensaste respecto a Beastars cuando lo viste o lo leíste. Muchas gracias y hasta un próximo video. ¡Chao!